Buenas tardes. ¿Puedo tomar la palabra? Bien. Doctor Jalabe, doctor Fajardo, distinguidos académicos y audiencia. Agradezco a la doctora Olga Vera la invitación y aunque me pidió hablar de vasculitis asociadas con ANCA, quisiera comentar que es muy extenso el tema para el tiempo y por lo tanto lo limitaré a una de ellas que parece ser la más frecuente en el país. Han transcurrido ya 16 años desde que hablamos por primera vez en esta sede de las vasculitis primarias con la estupenda coordinación de la doctora Lourdes Arellanes y posteriormente, años después, lo hicimos para presentar el trabajo de ingreso. Y más adelante hemos también tenido participaciones hablando en diferentes momentos de estas vasculitis primarias. Sí me gustaría comentar que siendo y haciendo referencia también a ese trabajo de ingreso, se puede ver claramente que a diferencia de lo que parece ocurrir en otros países, incluso de Latinoamérica, la granulomatosis con poliangitis es la más frecuente, aunque no tenemos todavía estudios epidemiológicos claros que puedan probar esto a nivel nacional, pero véase la proporción de casos en el trabajo presentado y publicado en 2015 y cómo esto ha ido cambiando con el tiempo en el lapso en el cual estuve en el Instituto Nacional de Nutrición. En la historia, hasta finales del siglo pasado, se contaba con un caso cada 32 meses en promedio, y en los siguientes 8 años, esto aumentó prácticamente un caso por mes. Al pasar al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, hasta el momento de la publicación del artículo citado, y en los primeros 6 meses, una vez concluido este trabajo, tuvimos prácticamente en promedio 1.8 casos por mes de esta enfermedad. Y en el reinicio de actividades que hemos tenido desde marzo de este año a la fecha, una vez concluida la etapa más crítica de la pandemia, estamos viendo un caso cada 2 semanas. Y esto no parece ser porque los pacientes hayan dejado de acudir por el efecto de la pandemia, ya que la mayoría de ellos, que son nuevos casos, los que estoy haciendo referencia, han tenido síntomas por años, lo cual no es algo realmente infrecuente. Ya la doctora Vera y la doctora Soto hicieron mención de esta nomenclatura que lo que buscó era prácticamente uniformar muchas de las patologías de las cuales se hablaba, ya que había un traslape importante y en algún momento determinado esto es algo que limitaba mucho el conocimiento en diferentes aspectos. Y yo me centraré en los siguientes minutos precisamente a hablar de este primer aspecto que tiene que ver con la clasificación. Desde esa nomenclatura, esa propuesta hecha ya hace más de una década, se reconoció que un grupo de vasculitis de pequeño vaso tenían como un biomarcador muy importante que no había sido incluido en otras propuestas anteriores de clasificación, como la que en ese entonces se usaba más, que era la del Colegio Estadounidense de Reumatología en 1990, a los ANCA. Y esto tiene una mayor importancia una vez que se retomó con esta meta de refinar estos criterios de clasificación en un estudio que fue efectuado entre 2011 y cuyos resultados se publicaron justamente en este año, que incluyó una metodología muy estricta, mucho más que lo que fueron, por ejemplo, esas reuniones de consenso para nomenclatura o algoritmos diseñados también por expertos o incluso los criterios del Colegio Estadounidense de Reumatología, que de alguna manera resultaron circulares y en donde se convocó a prácticamente toda la comunidad que podría haber este tipo de padecimientos y se incluyeron 6,991 pacientes de 136 centros en 32 países y la metodología fue a través de pasos muy estrictos y muy estandarizados en donde existía una selección de casos para evitar, como dije, una circularidad que usaba un supuesto estándar de oro que no se tiene, pero que en los criterios de clasificación del 90 dependía de la opinión del experto. Esto se buscó eliminar
haciendo un control de calidad, revisando esos casos, teniendo una cohorte de desarrollo y una de validación y seleccionando a través de la primera cohorte ítems que estaban dirigidos por datos duros y datos que no eran solo clínicos, sino también serológicos, datos imagenológicos y desde luego histopatológicos. Y finalmente, la propuesta de estos criterios, en donde muy importante era poder discriminar y dar valor a diferentes modelos que empleaban también diferente número de ítems que habían sido fuertemente presentes en diferentes vasculitis y en comparación con otras. Debo mencionar que se tuvo participación de 2 centros nacionales, uno de ellos donde tengo la oportunidad de laborar y otro donde laboré por muchos años y que actualmente continúa también el trabajo. Y quiero aquí hacer mención, desde luego, de que criterios de clasificación también tuvieron una muy importante participación con el trabajo, como se mencionó antes ya, del doctor Alarcón Segovia, y que este trabajo hecho continúa con esa labor señera del doctor Alarcón. Muy importante fue que dentro de la clasificación o los criterios de clasificación para granulomatosis con poliangitis, se comparó con diferentes vasculitis, tanto las propias asociadas con ANCA como otras de pequeño vaso, otras más dentro de todo lo que es la gama de padecimientos que ya presentaron tanto la doctora Vera como la doctora Soto, para finalmente, por revisión de expertos, hacer la comparación de 724 casos versus un comparativo de 2028 pacientes con otras patologías. Y en el desarrollo de esos modelos para llegar a estos criterios de clasificación, se pudo ver cómo, incluso con 22 o 9 variables, haciendo esta comparación, no aportaba mucho esta dispersión, ya que las áreas bajo la curva eran prácticamente iguales para modelos con un mayor número de ítems que para otros con un menor número de ítems. Y finalmente, después de refinar estos modelos a través de la aplicación de los diferentes ítems a las cohortes tanto de desarrollo como de validación, se llegó a esta tabla en donde se le dio además un peso a diferentes ítems, la mayoría de ellos siendo positivos para apoyar que un paciente pudiera tener clasificación dentro de esta patología, y otros que apuntaban en sentido o asociación negativa. De tal manera que dentro de estos ítems, con una área bajo la curva, como vimos en la diapositiva previa, muy importante, comparativamente en términos también de sensibilidad y especificidad, la presencia de 5 o más puntos era necesario y suficiente para clasificar a un paciente como granulomatosis con poliangitis, con esta sensibilidad y especificidad versus las de los criterios que examinaron estas características intrínsecas anteriores de 1990. Pero muy importante es señalar, y esto lo hacen a través de todo el trabajo, lo mismo con los criterios de clasificación para poliangitis microscópica y para granulomatosis eosinofílica con poliangitis, es que se deben usar solamente cuando se ha hecho el diagnóstico de vasculitis de vaso de pequeño o mediano calibre, habiéndose descartado diagnósticos alternos que simulan vasculitis. Es decir, estos criterios son aplicables y con la finalidad, desde luego, como muchos de los criterios de clasificación, para emplearse en el desarrollo de estudios de diversa índole, principalmente terapéuticos, y poder de esta manera ingresar pacientes en grupos muy homogéneos que puedan ser estudiados de manera adecuada. Pero desde luego esto es importante tomar precauciones. Una de ellas es qué ocurre, por ejemplo, con casos negativos para ANCA, que se sabe y se demuestra histológicamente que hay un grupo, si bien menor, de vasculitis de pequeño vaso que son serológicamente negativos, sobre todo aquellos que tienen una afección limitada. Por otro lado, vieron ustedes en la diapositiva anterior, y la vuelvo a mostrar, que estos 5 puntos se alcanzan simple y sencillamente con una serología positiva. Entonces, ¿qué ocurriría con pacientes que tienen otra enfermedad, por ejemplo, y pueden cumplir los puntos? Y que muchos de estos pacientes
van teniendo retrasos diagnósticos, muchas veces dado también por la manera en la que la enfermedad se va presentando. Y en este sentido, el retraso diagnóstico puede ser dependiendo de dónde acudan. Por ejemplo, este estudio, que todavía no está publicado, pero que es muy reciente en forma de resumen en el Congreso Internacional de Vasculitis y ANCA, da cuenta de que dependiendo de la especialidad que aborde al paciente, el tiempo de retraso diagnóstico va a variar, siendo el menor para internistas, seguido, por ejemplo, de reumatólogos, de otorrinolaringólogos viene siendo el último. Y esto tiene que ver con la manera en que el paciente se presenta y acude a buscar atención con esta patología en diferentes especialidades. Entonces, esto es algo que hay que tomar mucho en consideración. El segundo aspecto que quiero tocar es el terapéutico. Y aquí todos estos agentes tienen una injerencia en diferentes mecanismos, pero con una gran variedad de actores. Y esto se ha buscado limitar una vez que el conocimiento fisiopatogénico es mucho, mucho mayor. Y ahora tenemos una gran cantidad de ataques, digamos, blancos muy definidos que pueden ser inhibidos por diferentes medicamentos. Y me referiré fundamentalmente a 3 estrategias. Reconocemos que hay una fase de inducción y una fase de mantenimiento para esta enfermedad y me referiré solo a datos en enfermedad grave que emplean fundamentalmente ciclofosfamida o rituximab. Y en particular, conociendo que los dos son buenos agentes para, junto con glucocorticoides, llevar a esta inducción a remisión, lo que ocurre es también después, y quiero hacer referencia a 2 estudios efectuados por el grupo francés, en donde el empleo de rituximab, que ahora sabemos con el tiempo que es realmente el mejor tratamiento de mantenimiento superior a azatioprina en casos generalizados, buscaron ver si era mejor una estrategia individualizada de acuerdo con estos parámetros o un esquema fijo de aplicación con un seguimiento de 28 meses, teniendo como desenlace o como objetivo primario la recaída. Y vieron que no hubo diferencias a los 28 meses entre las 2 maneras de administrar el rituximab. Pero en un seguimiento también presentado muy recientemente, combinando los 3 estudios con diferentes objetivos, han podido dar cuenta de que si bien aquí vean cómo en los 28 meses ambos brazos de tratamiento van muy parejos y azatioprina queda realmente muy inferior desde prácticamente los primeros 3 meses, esto se va separando para cumplir finalmente un plazo de hasta 7 años de seguimiento. Entonces, promueven de alguna manera que el esquema fijo de administración es mejor para mantener la remisión a largo plazo que la demanda. Pero aquí yo quisiera hacer mención de una situación, y esto va a tener que ver con la parte final o el tercer punto de la plática. Nosotros hemos adoptado por diferentes razones el esquema individualizado y estamos en análisis precisamente de estos datos en donde muy probablemente y de acuerdo a las condiciones del país que hay que trasladar, siempre le digo a los colegas, pero fundamentalmente a los que están en formación, que es muy importante adaptarnos a nuestra realidad. Otros 2 aspectos importantes es lo que ocurre con el empleo de glucocorticoides, y esto parece ser revolucionario, en vista de que quizá estamos ante un cambio de paradigma, porque ninguno de estos puntos logra, con el paso del tiempo y las estrategias actuales, solidificar por más tiempo precisamente el que los glucocorticoides deban de ser empleados como lo hacemos actualmente. Y esto es empleado prácticamente en muchas de las enfermedades reumatológicas, fundamentalmente las multisistémicas. Y para ello ha sido muy importante el desarrollo de algo que parece muy sencillo, pero que no teníamos, de lo que se carecía. Y con este índice de toxicidad por glucocorticoides ha sido posible identificar algunos aspectos muy importantes. Y el rituximab, precisamente, además de los glucocorticoides, puede llevar a situaciones desafortunadas. Y este artículo lo publicamos en conjunto con un centro sueco, en donde no hubo diferencias, a pesar de situaciones que parecen obvias o pueden parecer obvias, pero que precisamente los glucocorticoides añaden un riesgo muy importante de infecciones que tiene también relación con el empleo de rituximab
y para lo cual tenemos que ser muy cuidadosos porque ese riesgo se incrementa fundamentalmente con la edad de los pacientes. Ahora bien, ¿qué ocurrió, por ejemplo, con el recambio plasmático? Y esto fue algo interesante que no esperábamos. En el desarrollo de este estudio en el cual tuvimos participación y teniendo una base fisiopatogénica adecuada, a pesar de remover con recambio plasmático como terapia adjunta a glucocorticoide y rituximab o ciclofosfamida, se vio para el desenlace compuesto de muerte o insuficiencia renal que no hubo prácticamente ninguna diferencia. Como tampoco afortunadamente la hubo, y apoyando lo que quiero comentar y enfatizar del empleo de glucocorticoides, diferencias en términos de un empleo de dosis reducida en 33% del total en comparación con la dosis estándar. Y que esto, al paso del tiempo, tuvo una repercusión al año en que hubo una asociación negativa para infecciones graves con el empleo de dosis reducida de glucocorticoide sin menoscabo de mantener la remisión. Finalmente, ¿qué ocurre con esta vía del complemento? Se tenía noción de que el complemento era un elemento poco participativo en la patogenia, pero a partir de los estudios del grupo de Chapel Hill, donde se ve que al inhibir la vía alterna del complemento se pueden disminuir los efectos a nivel renal, que no exista incluso formación de lesiones glomerulares, es que se desarrollaron estudios que llevaron a incluso la aceptación y la autorización del empleo de este fármaco llamado Avacopan, que es un inhibidor oral del receptor de C5 y que este estudio permitió mostrar cómo se mantenía una buena remisión, incluso al paso de un año, de un año prácticamente, la remisión era mayor y no resultó ser inferior el empleo de Avacopan en comparación con el empleo de prednisona. Y por el otro lado, la toxicidad medido por el índice que manifesté al principio se reducía desde luego de manera muy importante en quienes recibían Avacopan que en quienes recibían prednisona. Y aquí se puede lograr esto como el riesgo para recaída era mayor al paso del tiempo con el empleo en el brazo de aquellos que recibieron prednisona que quienes recibieron Avacopan. Más recientemente se continúan buscando subgrupos que puedan verse más favorecidos por el empleo de este fármaco y los resultados de ese estudio, y pareciera ser de manera interesante que aquellos pacientes que recibieron Avacopan en comparación que quienes recibieron la prednisona tuvieron una mejor recuperación de la función renal si de origen esta depuración de creatinina era menor a 30 mililitros por minuto, lo cual habla de ventajas importantes en un subgrupo. Para terminar, quiero desde luego no omitir lo que ha resultado a raíz de la pandemia. Pareciera ser que no hay un mayor riesgo de infección por la enfermedad per se para contraer COVID-19, pero sí ocurre esto en pacientes que están bajo tratamiento con rituximab, tienen un mayor riesgo de infecciones globales y también de adquirir COVID, en cuyo caso, si además la enfermedad no está en control, se es hombre de más edad, se tiene insuficiencia renal crónica terminal y otras comorbilidades, 10.5 de los pacientes que tenían estos padecimientos y COVID podrían llegar a fallecer. El tratamiento con rituximab aparentemente es muy importante tomarlo en consideración y de ahí el que hablemos de que el rituximab, aunque parece ser muy prometedor, la pandemia nos vino a mover algunas cosas porque se reduce la respuesta a vacunación. Esto parece correlacionar claramente este efecto de menor respuesta a vacunación con la depresión evidente del linfocito CD19 y 20, y esto tiene un impacto en cómo vamos a tratar esta enfermedad, tanto por la prescripción médica como por la percepción que el paciente tenga de su enfermedad, el tratamiento y el riesgo que tiene actualmente. En conclusión, ha existido una evolución en los criterios de clasificación que permiten un mejor diseño de estudios con poblaciones homogéneas. Ha habido avances en la terapia con un mejor conocimiento fisiopatogénico. Hay una gran cantidad de blancos más precisos.
y se deben considerar los imponderables que tenemos desde hace un par de años, que en conjunto con lo anterior, identificación de factores de riesgo y modificación apropiada de la conducta, nos llevarían a una mejor individualización terapéutica para estos enfermos. Dejaré para el final, si es posible, una última diapositiva. Muchas gracias.